La entomología forense es el uso de los insectos y otros artrópodos en investigaciones médico-legales, principalmente para establecer el tiempo de muerte o intervalo post-mortem. Además, mediante las diferentes especies de insectos se puede conocer si un cadáver ha sido trasladado de un lugar a otro, es posible descubrir casos de negligencia o se pueden detectar sustancias tóxicas cuando el cadáver se encuentra en avanzado estado de descomposición. El primer documento sobre un caso resuelto por la entomología forense se remonta al siglo XIII y se encuentra en un manual chino de medicina legal, el cual refiere un homicidio en el que apareció un labrador degollado por una hoz. Se describe que el día después de la muerte, el investigador pidió a todos los labradores que pusieran su herramienta de trabajo en el piso. Trazas invisibles de sangre atrajeron moscas a una única hoz. Confrontado con la evidencia, el dueño de la hoz confesó su crimen. Se caracteriza por la destrucción de tejidos mediante procesos de autólisis y descomposición microbiana. Después de estos procesos suceden 5 periodos con duración variable la degradación de materia orgánica. El periodo de descomposición inicial, el cadáver luce fresco. El periodo de putrefacción, el cadáver se hincha por gases producidos durante la fermentación de sustancias orgánicas de tejidos corporales. El periodo de descomposición activa, la carne toma una consistencia cremosa. El periodo de putrefacción avanzada, el cadáver se seca externamente y finalmente el periodo de reducción esquelética, lo que resta del cadáver queda seco. Las primeras oleadas de los insectos llegan al cadáver atraídos por el olor de los gases desprendidos en el proceso de la degradación de los principios inmediatos, glucósido y lípidos, y por gases como el amoníaco, ácido sulfúrico, nitrógeno libre y anhídrico carbónico. Estos gases son detectados mucho antes de que el olfato humano sea capaz de percibirlos. Los insectos que se pueden encontrar en un cadáver se dividen en varios grupos, dependiendo del papel que desempeñen durante la descomposición. Por lo tanto, se clasifican en necrófagos. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición directa del cadáver. Estos ejemplares son los más significativos en las etapas tempranas de descomposición. Muchos ejemplares del orden Diptera, pertenecientes a las familias Calliforide, Sarcophagidae, Mucidae y del orden Coleoptera, la familia Sylphidae. En esta familia se ubica una especie llamada Oxylytrum disicole, el cual es un escarabajo de zonas húmedas y altas que tiene la particularidad de que llega al sistema y depreda las larvas de Diptera y la familia Dermestidae. Necrófilos, predadores y parásitos de necrófagos. Es el segundo grupo de insectos más significativo asociado a cadáveres. Dentro de los predadores se encuentra el orden Coleoptera de la familia Sylphidae, Histeridae y Staphylinidae, y en el orden Diptera varias familias, entre ellas las más predominantes, Calliforide y Stratonidae. Con respecto a los parasitoides se encuentran varias familias del orden Hymenoptera. En Coleoptera se encuentra la familia Staphylinidae. Omnívoros. Se pueden alimentar tanto los necrófilos como del propio cadáver. Los ejemplos de este grupo corresponden al orden Hymenoptera, con las familias Formicidae y Vespidae, Dictyoptera con Blatodea y por último la familia Dermaptera. Oportunistas. Usan el cadáver como una extensión del hábitat natural, por ejemplo, ejemplares pertenecientes a las clases Arácnida, Quilópoda y Diplópoda. Un concepto muy utilizado en la entomología forense es el intervalo post-mortem, el cual se define como el periodo de tiempo transcurrido entre la muerte y el hallazgo del cadáver. Existen numerosas variables que pueden alterar el establecimiento del intervalo post-mortem. Dentro de ellas tenemos la temperatura. Es uno de los factores más importantes debido al carácter exotermo de los insectos. La oviposición de los dípteros, la descomposición del cadáver y el desarrollo larval se ven afectados por las bajas temperaturas, haciendo más lentos esos procesos. Masa larval. Puede causar un incremento en la temperatura debido a la actividad propia de la alimentación de las larvas. Este aumento puede acelerar la velocidad de desarrollo y mejorar el efecto de las condiciones climáticas de frío. Entomofauna. Es fundamental tener identificados los insectos por zonas. Así, cuando aparece un cadáver, se correlaciona con los insectos asociados a la descomposición del cuerpo, o si presenta variación en las especies encontradas, proporciona la sospecha de que el cuerpo lo mantuvieron en otra zona y lo trasladan hasta otras latitudes. Comportamiento nocturno. Cuando la muerte se origina durante la noche, esto tiene grandes repercusiones en el comportamiento de los insectos, ya que la oposición de las moscas se reduce drásticamente durante la noche.
Drogas y otras sustancias tóxicas. Cuando las larvas se alimentan de tejido de un cadáver que murió por sobredosis de algún tipo de droga o toxina, esta es metabolizada e incorporada al tejido de la larva, lo que puede alterar el patrón de crecimiento larval. Método de preservación. Cuando se recolectan las larvas en una escena del crimen, estas se hierven durante 1 minuto y son preservadas con alcohol al 70%. Por lo tanto, el tipo de fluido y el método de preservación pueden influenciar en el tamaño de la larva que se va a analizar. Medición de la longitud de la larva. Una variable útil para estimar el tiempo aproximado a muerte es el tamaño de la larva de las primeras especies colonizadoras de los cadáveres, ya que un mayor tamaño de la larva indica más días de vida del insecto y por lo tanto mayor tiempo de muerte de la persona. Acumulación de unidades térmicas. Consiste en correlacionar datos de temperatura con el tiempo que requiere cada una de las etapas del ciclo de vida del insecto. Eso permite sacar el conocimiento adquirido en el laboratorio al campo y hacer los ajustes necesarios. Curvas de crecimiento y desarrollo. Existen curvas de crecimiento y desarrollo para las diferentes especies de moscas colonizadoras. Cuando un cadáver presenta larvas de los primeros insectos, el tamaño de las mismas encontradas en el cuerpo se compara con el de las curvas de crecimiento. Así se sabe para una longitud en particular la edad que tiene la mosca y se asocia a un tiempo cercano de muerte. ¿Existe en Costa Rica un protocolo de cómo abordar los casos en el campo? Sí, actualmente el Laboratorio de Biología Forense está en proceso de acreditación con la norma ISO 17025. También se cuenta con el manual de recolección de indicios que especifica cómo se recolectan todas las muestras. En términos generales, cuando se da alerta de un cuerpo al OIJ, el OIJ acude a la escena, se recogen todas las diferentes formas que se encuentran sobre el cuerpo, los estadios de mayor desarrollo, también hay indicaciones en cuanto a cantidad de muestras, lo cual oscila en no menos de 30 larvas. Las muestras se remiten debidamente preservadas y embaladas. Hay un control cruzado que consiste en la recolección de los ejemplares en el sitio y posteriormente una recolección en morgue para ver que todo coincida. ¿Cuáles son las variables que se analizan? Principalmente el nivel de desarrollo mediante dos formas, longitud y acumulación de unidades térmicas. Este último es más preciso, sin embargo, la transición de pasar las larvas de una carne con cierto grado de putrefacción a una carne fría y sin enzimas digestivas genera un cierto grado de estrés y estas tienden a pupar. ¿Cuáles son las limitaciones que existen? Lo más crítico en este momento es el acceso a los datos meteorológicos. Se cuenta con ayuda del Instituto Meteorológico Nacional y otras fuentes privadas. También se utiliza un modelo de regresiones lineales obtenido a partir de una tesis de geografía. ¿Cómo es la formación del entomólogo forense en Costa Rica? Básicamente se da de forma empírica. Este año se abrió en la Universidad Nacional una maestría en ciencias forenses y en la Universidad de Costa Rica se imparte un curso de ciencias forenses para microbiólogos, pero no hay un programa oficial que otorgue un título de entomología forense. Análisis forense de unos restos humanos hallados en una zanja en Atenas, Costa Rica, el caso Burgos. Sin duda, este ha sido uno de los casos de uxoricidio más memorables de nuestro país, ya que el imputado era una figura pública. El 16 de julio del 2006, vecinos de la zona de las Vueltas de Machochingo en Atenas encontraron un cuerpo en una zanja y dieron parte a las autoridades correspondientes. Se ve acción de animales sobre el cuerpo, se han comido evidencia importante. Las bolsas en las que el cadáver estaba envuelto están rasgadas porque el cuerpo fue lanzado desde la orilla de la calle y al rodar pasó por una cerca de alambre de púas. Inicialmente se establece la posible identidad por la presencia de un tatuaje en la zona escapular. Una vez con el cuerpo en la morgue, se hace procedimientos como radiografías, se excluyen lesiones por arma blanca, fracturas en los huesos, entre otros. Cuando se excluyen esos mecanismos, llegamos a una probable asfixia, porque ella no tenía otros elementos de mecanismo traumático. La causa de muerte es desconocida porque no lo puedo afirmar con certeza. En el examen toxicológico se detectó presencia de diazepam en músculos. Este examen idealmente se realiza en hígado o riñón, pero el cuerpo no tenía vísceras por acción de los animales. La víctima está teñida de líquidos corporales por las larvas, no tenía laringe ni tráquea. El cuello estaba expuesto. El rango de los 4 a 7 días de muerte se mantiene.
Para determinar el tiempo de muerte de la ofendida, la sección de biología se encargó del análisis entomológico de las larvas recolectadas, tanto en el lugar del hallazgo como de las muestras recolectadas durante la autopsia. Al respecto se expone que las larvas encontradas pertenecen al grupo denominado dípteros, especies que se presentan tan pronto como se hace sentir al aire libre el olor cadavérico. Los ejemplares estudiados pertenecen a las familias Califoridae y Sarcophagidae. De las larvas encontradas en el cuerpo, presentaron mayor grado de desarrollo las larvas de las especies Chrysomia megacéfala y P. intermutans. Las larvas de la especie Chrysomia megacéfala de mayor desarrollo encontradas sobre el cuerpo tienen una longitud promedio de 14 milímetros, bajo las condiciones de temperatura equivalentes al periodo de exposición del cuerpo en la zona del hallazgo. Estas larvas requieren aproximadamente 61 horas para alcanzar esa longitud. Por su parte, las larvas de P. intermutans presentaban una longitud de 20.4 milímetros, las cuales requieren aproximadamente 52 horas para alcanzar esta longitud. Ambos grupos de larvas han sido reportadas en la zona del hallazgo y fueron recolectadas en el sitio del suceso en muestreos posteriores, concluyendo la pericia en que, de acuerdo a las horas de desarrollo de este grupo de larvas, el cuerpo sin vida de la ofendida hidalgo debió ser colonizado por las moscas como mínimo entre las 6 y las 8 horas del amanecer del día 14 de julio, determinándose en consecuencia que la muerte se produjo antes de las 8 horas del día martes 11 de julio en su casa de habitación. Esto concuerda con el hecho de que el acusado tuvo el cuerpo en su casa de habitación con bolsas plásticas, lo cual revela un ambiente cerrado y aislado que impedía ser invadido por los insectos. El entomólogo informó que los análisis le indican que el viernes 14 la mosca hace la colonización, pero le parecía extraño que si el cuerpo fue lanzado el jueves, la colonización debió ser ese mismo día, pero el servicio meteorológico informó que el jueves había llovido demasiado y eso impidió la colonización. La pericia entomológica permite concluir que el tiempo mínimo de muerte se ubica en algún momento del periodo comprendido entre las 18 horas del 13 de julio y las 8 horas del día 14 de julio, lo cual concuerda con lo dicho por dos testigos que declararon que el acusado les confesó haber matado a su esposa el día martes. La defensa del imputado alegó que el tiempo de muerte establecido por patología era contradictorio al determinado mediante entomología. Sin embargo, la Sala Tercera concluye que no se da la contradicción indicada, pues no siempre coincide la colonización con el deceso, de manera que es perfectamente posible que la muerte se hubiese dado antes de que el cuerpo fuese depositado en el sitio donde fue hallado. Por todo lo anterior, el reclamo se declaró sin lugar. El caso Burgos marca un antes y un después para la entomología forense de Costa Rica, porque la evidencia entomológica sustentó con evidencia física varios elementos de la pieza testimonial y sobre todo la cronología de los hechos.